Bueno, seguimos acá en Redes de Bienestar. Ya la tengo a ella. Vino, se va después, pero vino. Sí, todos nos vamos de la radio, ¿no? Dije Todos eso. nos vamos. Todos nos vamos, pero usted no sé si se va a algún lugar especial o no. A su casa. Veremos. Con este calor, ¿a dónde te vas a ir? Veremos. ¿Algún lugar con aire acondicionado? Aire acondicionado, pileta, playa. Qué lindo. Habrá que ver. Habrá que ver. Bueno, la tengo a ella. Bueno. Karina Spinelli. Amiga de la casa, sexóloga, psicóloga, que la quiero tanto, que es un esfuerzo por estar y lo valoro un montón. Gracias. Me encanta. Bienvenida. Muchas gracias, Vale. Como siempre, un placer estar acá en la radio compartiendo con vos, con la comunidad, con ustedes y tener siempre la posibilidad de pensar a medida de la temática que nos proponemos, que proponés, así que acá estamos. Yo pensé, dije, como no sabía mucho, que sí, que no, y digo, te cuesta un poco hablar, no sabes de qué, y a veces hay que llevarte, y hay que preguntar. Dije, puse todo sobre sexualidad, y después entre en el chat, audios y demás, no sé si me dijiste algo vos o se me ocurrió a mí, o venimos mucho hablando de esto con otras profesionales. Venimos hablando mucho del autocuidado, venimos hablando mucho de los mimos, del amor propio, del tocarnos, del mimarnos. Nada, se me ocurrió por ahí, pero yo te dejo que vayas por donde quieras y yo te llevo, te acompaño y vamos por ahí. Bueno, gracias, Vale. Ahí vamos. Bueno, yo cuando vi el título todo sobre sexualidad, digo, primero, qué título imposible de abarcar, porque Obvio. es el todo, entonces... La propuesta que traigo hoy es un poco que empecemos a jugar con semejante temática y juguemos desde el título ya. Dale. Digo, la sexualidad como un todo o la sexualidad como parte de un todo. Vos sabés, Vale, que a mí me gusta siempre considerar para nuestro cerebro y para nuestra manera de vivir el contexto, el movimiento, nuestro cuerpo, nuestra mente, fluyendo en todos los aspectos, los que conocemos y los que no conocemos. Particularmente sobre sexualidad, que hace rato que me vienen diciendo hablemos, y yo tiro tips y tiro particularidades, y hoy lo que quiero, a priori, para empezar a lo largo del tiempo a seguir profundizando la temática, es ayudarlos a deconstruir la palabra o ampliar el concepto, entender algo de lo que significa complejamente la palabra sexualidad en la vida humana. ¿Y por qué digo complejo? Si acá cada una de nosotras yo les preguntara y no lo van a decir, así que tranquilas, piensen. No pasa nada. ¿Qué se les representa detrás de la palabra sexualidad? Creo que acá la audiencia o cualquiera que se meta a posteriori y que se haga esta pregunta, si pusiéramos un anónimo, ninguno va a coincidir. Estarán quienes hablen de genitalidad, de sexualidad, de energía sexual, de matrimonio, de deseo, de noviazgo, me separé, de coito, de satisfacción, de masturbación, sí, de miedos, de inseguridades, de traumas, de deseos, etcétera, al infinito. La sexualidad abarca tan multifactorialmente la palabra en sí, que no hay límites, no hay fronteras, con lo cual, a partir de lo que a cada uno se le ocurrió, y esta invitación de abrámonos para repensarla desde una mirada bien global y compleja, quiero que se pregunten también, bueno, en realidad, ¿qué sé de la sexualidad? Lo que heredé culturalmente, lo que me enseñaron mis pares, mis compañeros, mis padres, socialmente, ¿qué nos llegó como reservorio? Nos queda, lo que hay en historia nos queda. No solo arquetípicamente, sino socialmente, Total, históricamente, y lo que nos van enseñando. Después podremos o no hacer algo con eso, pero nos queda. Creo que siempre hacemos algo con eso, pero hay que ver si de manera consciente o inconsciente. Claro que queda grabado. Cualquier experiencia, cualquier decir, está dentro de este enigma llamado cerebro. Claro. Y hay que ver qué hacemos con esto. Entonces, digo, para nosotros, que yo pensaba en esta idea de, en 15 minutos hablar de sexualidad, ¿desde dónde? Entonces me invité a jugar con el título, a jugar con lo que cada uno de ustedes tenga como preconcepto, como prejuicio inclusive respecto de esto. Y ahí es donde dije, qué interesante empezar a pensar cómo a lo largo de la historia, a nivel científico, a nivel médico, a nivel biológico, anatomista, psicológico, psiquiátrico, etcétera, hemos pensado en tomar y hablar de cada una de las partes del cuerpo, y hablar del cerebro, y hablar de la salud mental, y hablar de la salud física, y de cada uno de los órganos, de todos, inclusive de la genitalidad, pero solo en un sentido estrictamente médico. Anda el ginecólogo, los hombres, chequea la próstata, todo como un silencio y de esto no se habla del placer, no se habla de la genitalidad, de las funciones más allá de las reproductivas, no se habla, es todo un enigma que a lo largo de los años
¿qué fuimos sacando de la historia? Bueno, los romanos, ¿qué hacían? Eran homosexuales, tenían prácticas puertas para adentro. Nos llega a nivel histórico, pero nunca se podía, Totalmente, sí. hoy quizás un poquito más, hablar de la sexualidad o de la genitalidad propiamente dicha. Entonces nos encontramos con la sexualidad como algo muy novedoso en palabras cotidianas, sí. y a nivel estudio, recién cuando Freud por allá por 1900, creo que en 1903 habló de las teorías sexuales infantiles, todos los eruditos de la época se preocuparon, dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo está hablando de sexualidad infantil? Era el recorte, ¿no? Y en realidad, si uno se pone a pensar, digo, con muchísimo respeto, pero un bebé se toca. Un bebé se explora, un bebé toca su piel, y es lo toca más su sano mano. que hay, así se conoce. Por supuesto, y toca su pene, y toca su vulva. Sí. Y es uno el que está permanentemente diciendo, no se toca, esto no, esto sí, ahí. No delante de los demás, no de... Sí. Eso sería interesante a nivel, quizás, pensarlo para educarnos socialmente y estar ubicados y respetuosos, pero en realidad de bebé ya, esto no, y ahí empezamos a formar un sí o un no y constituir su aparato psíquico. Entonces, digo, si de esto no se hablaba, si en 1900 empezó a hablar, si en 1909 un médico, dermatólogo, psiquiatra recién se animó a poner sexología en el Tratado de Medicina, fíjense que es muy nuevo. Tenemos los psicólogos y los médicos y cualquiera de las especialidades que nos aboquemos al estudio del cuerpo humano, tenemos la gran tarea de seguir investigando más allá de lo que sabemos. ¿Qué es esto de la sexualidad? Volvamos a Freud un segundo. El malestar en la cultura. O Nietzsche, si queremos, fue el primer sexólogo de la historia, creo yo, porque empezaba a hablar de corporeidad y de sensaciones, pero claro, enmarcado en la filosofía. Pero si hoy hacemos vuelta atrás en la historia, decimos, bueno, se hablaba, se practicaba, pero entonces, ¿por qué no a nuestros hijos les podemos hablar con naturalidad, la fluidez, naturalidad y con lo constitutivo que es la sexualidad en el mundo? En el mundo, y lo digo literal y no metafóricamente, vos, yo, acá, todos, en realidad la humanidad. ¿Y esto es una cuestión mundial o pasa más en Argentina que en otros países? No, hay particularidades, por supuesto. Hay muchos países que están mucho más liberados. adelantados. Pero quiero decir esto, que me parece interesante. Nosotros estamos vivos porque nuestra madre y nuestro padre tuvieron una instancia de encuentro sexual genital que nos dio constitución a la vida, con lo cual no habría siquiera vida si no hay sexualidad genital. Exacto. Y todos los problemas mundanos, sin hacer un reduccionismo, por supuesto, pero están atravesados con la sexualidad. Esta energía sexual que nos conecta, que nos hace juntarnos, querernos, gustarnos, casarnos, estar de novio, enojarnos, sentir un sinfín de sensaciones que no comprendemos, que nos hacen que nos alejemos, que nos agrupemos, que estudiemos, que busquemos. Es toda energía sexual. Totalmente. Con lo cual, si sexualidad es tanto, ¿por qué estaremos parados todavía en... Perdón. Todavía no, porque hoy por hoy se está hablando mucho más, pero todavía en algún punto, sesgados por la religión, por mitos, por cultos, por manejos de determinados sectores, no podemos hablar con tranquilidad. Y entonces aparecen las guerras, los pañuelos, la es y sí, la es y no le digas esto a mi hijo, no. Es al contrario. Hablemos con nuestros hijos de la masturbación, develemos que los juegos sexuales infantiles existían y existirán. Y es el día de hoy. Cuanto más hablemos, vamos a tener panoramas mucho más fáciles de... O sea, totalmente. ¿Cuántas cosas pasan por no hablar? De resolver a futuro. Dijiste algo interesantísimo. Es que es así. ¿Cuántas cosas por no hablar? En general, más allá de la sexualidad. Bueno, pero los hijos adolescentes, creo yo, no tengo hijo adolescente, pero que les cuesta hasta decirle a los padres, y no sé si hablarle que estuve con una chica, ¿cómo le digo que me muestre cómo me pongo para hacer tío? ¿Cómo le digo que no me animo? ¿Cómo le digo que no me cuide? O sea, que le da hasta vergüenza. ¿Pero por qué se genera esa vergüenza? Porque el padre, madre antes no hizo algo para generar ese espacio. Exacto, y para hablar de la sexualidad, como hablamos de qué te gusta qué querés comer, de la escuela, de no sé, de lo que nos sea. Nos cuesta a nosotros, pero ese hablar implica salud, implica saber dónde uno está parado, implica darle herramientas para que decida con total
soltura y con un cierto saber. Sin embargo, si de eso no se habla, como dijimos en algún momento en la radio, en mi época el mayor saber que yo incorporé en el colegio fue cuando Johnson & Johnson me vino a regalar un OB, ¿no? Y en realidad uno dice, pará, si los chicos saben cuidarse, saben dónde están parados y saben que la sexualidad... información es poder. Por supuesto, en todos los sentidos Después de la vida. harás lo que quieras, puedas con eso, pero digo, es necesario... Saber e inclusive develar esto de los juegos infantiles, que justo ahí hiciste una pregunta y me desvié, pero me parece no menor, porque hay algo reiterativo en el consultorio que escucho una y otra vez, que tiene que ver con esto de, pero todo el mundo jugaba, no era yo sola, no fui la degenerada o el degenerado, mi mamá me castigó en la vida. He tenido, pero cambios abismales de posiciones en la vida después de esto. Es increíble cómo esa luz y esa soltura que viene detrás de... destraba para el aparato psíquico, creo que un sinfín de otras conexiones que estaban ahí como agrupadas del orden de lo traumático. Y entonces, si como padres nos sentamos a hablar, si como personas empezamos a hablar de la sexualidad desde el lugar que tiene... De hecho, pensaba otra cosa recién cuando venía manejando. Digo, y parece mentira, pero juro que lo pensé recién. Digo, ¿cuál es la parte del cuerpo que más nos tocamos? Si vamos al baño a cada rato, sí, nos bañamos, me toco el pelo, la piel, pero soy ¿lo acariciada. hacemos conscientemente? Es automático, voy al baño, hago pis, me limpio. Y es de la parte que menos hablamos, o nos da vergüenza o nos da pudor. Y nos da pudor, ¿y por qué nos da pudor? Algo Entonces tan volvamos... absolutamente natural y constitutivo, si no, no existiría la humanidad. Claro. Entonces, lo prohibido de esto que no hablo es la fuente de energía, la fuente de creación. Entonces, esto nos invita a repreguntarnos millones de cosas que damos por sentadas y vuelvo al título, vuelvo a la pregunta individual, vuelvo al juego y nos invito a jugar. Juguemos a ver qué es mío, qué aprendí, qué me enseñaron, qué tengo que sentir. Y acá tengo que sentir lo que siento, no lo que tengo que sentir, no lo que me habilitaron, no lo que me dijeron que está bien o que está mal. Entonces, en este juego de adentrarnos a nuestra sexualidad y a nuestras ideas y posiciones en el mundo, sabiendo un poquito esta globalidad, yo diría, capaz que nos animamos a preguntarnos sin los prejuicios ya recontraconstituidos, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué es para mí? ¿Qué no es mío? ¿Qué haría? Yo cuando escucho personas que vienen con una posición poliamorosa, sí, poliamorosa, al principio de los tiempos, o poliamorosa, o triejas, o cualquiera de las aperturas que existen hoy, yo los escucho más que apasionada, porque digo, si nos hubieran formado a que el amor vincular, que termina en algunos casos en la genitalidad, en el coito, es como los amigos. Yo tengo amigos, amigas, que a cada uno los quiero de manera diferente. Totalmente. Y no abole en absoluto lo que siento por el otro. Sí. Y puedo firmar o poner mis matrículas al servicio para dar cuenta de que estas relaciones poliamorosas aman profundamente y de manera disímil también. Con lo cual, preguntémonos respecto de nuestros prejuicios, vengan al consultorio a preguntarse por absolutamente todo, por nosotros como profesionales, digo los sexólogos, porque estudiamos formal y académicamente durante 2 años y el resto de la vida. Libros y pacientes nos educan todo el tiempo, preguntas y particularidades. Entonces tenemos el gran enigma de ese otro que viene, que consulta, que pregunta, que no tiene idea por dónde va su deseo en el amplio sentido de la palabra deseo, no solo sexual y no genital, y uno empieza conjuntamente con ese otro a tratar de encontrar el mapa propio de sus deseos, sensibilidades, preguntas, respuestas, filosofía, aperturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el trabajo es de uno como profesional, pero cada quien creo que tenemos la invitación, no la obligación, de también preguntarnos dónde estamos parados, qué queremos saber, qué no nos gusta de lo que aprendimos y de lo que practicamos, y quizás nos animemos a empezar a mirar. Y pregunto, para saber qué nos gusta o qué queremos del otro. Primero es saber, tenemos que conectarnos con uno. ¿Querés que hable de tocarse? No, pero no, pregunto. Está muy bien. Pero pregunto, digo, para saber. Está muy bien. Digo, si yo quiero saber qué me gusta a mí que me haga el otro, o qué me gusta
primero conocerte. Eso. Primero conocerte. Realmente, y nos sí, conocemos, es interesante. pero ¿nos conocemos? No creo. ¿Sabemos de nuestro cuerpo? No, Además no. de limpiarnos con el papel o lo que sea. No, Digo, si no exploramos, e independientemente de una instancia masturbatoria, y me reí de esto de tocarnos porque cuando lo dijiste pensaba, digo, bueno, a veces Pero necesitamos un abrazo. eso te estoy diciendo. Sí. No solamente la crema que por rutina me pongo, porque la crema me la pongo por rutina y ya está, y ahí quedó la crema. El Digo, abrazo, el mimo, el cariño, el Sabemos abrazo. sabemos cómo es la piel nuestra, si es suave, si no, el olor que tiene, la textura, si nos gusta, si no nos miramos. Seguramente no. No, Como seguramente tampoco, sobre todo las mujeres, conocemos demasiado de nuestros genitales, que hay que mirarse, hay que Ya te explorarse, digo, hay que no. agarrar el espejito. ¿Quién hay lo que hace? saber. ¿Pero quién lo Pero hace? hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Hay que obvio que hacerlo. sí. Como habilitar la masturbación. ¿Qué es la masturbación? Me gusta comer un pedazo de queso, me gusta un asado. Pero se habla más de que yo me animo y me gusta meditar, de que me masturbo. Porque da vergüenza. Pero ¿qué diferencia Pero hay ¿por entre qué un da ver- orgasmo pero y la por qué da masturbación? Por la vergüenza? cultura. Bueno. Por lo mismo que una relación poliamorosa. Por la cultura. En realidad nos enseñaron que tenemos que estar vestidos de tal o cual manera. En las tribus indígenas había que estar simplemente desnudo con una hojita y eso era lo normal. Entonces estamos... ¿Te acordás cuando hablábamos del cerebro y la constitución del, del Sí, cerebro a nivel neurociencias? Que estamos siendo formateados permanentemente según el contexto y bueno, según la cultura. Vos dijiste, acá o en el resto del mundo es igual. No, anda a Ámsterdam, anda al Barrio Rojo. Yo fui cuando tenía 20 y tantos años, me recibí, me regalé un viaje a Europa que celebro hasta el día de hoy, haber ido en aquel momento. Estaba en el Barrio Rojo, los ojos se me salían y veía, tengo la imagen de una bicicleta. Era como el cartel de afuera. Una bicicleta que iba pedaleando y a medida que pedaleaba se subía un pene que penetraba en una vulva y bajaba. Y yo miraba, No puede ser, 23 lo estoy creo mirando, que tenía. claro, Dije, ¿qué es esto? Y miraba mujeres detrás de las vidrieras paradas, exhibiéndose para que los hombres los elijan con todos los prejuicios, imagínate. Obvio. Era psicologuita recién recibida mirando semejante cosa. Sabía que iba a un mundo donde había marihuana y había frasquitos de distintos países y que podías fumar y que la sexualidad se vendía, se compraba, pero ahí me quedaba en lo... Ahora, ahí es un tema Maravilloso. social, porque en realidad también, si uno viene de creencias, ahí las creencias también están instaladas de otra manera, pero permiten, claro. Entonces, dijiste hace un rato, vale, la información es poder, Sí. ese poder hermoso que nos habilita a preguntarnos, a repreguntarnos, a Si te hacer lo nuevas permitís. conexiones, nuevas asociaciones, ¿no? Permitir que nuestro cerebro conecte una neurona con otra y que tengamos nuevas ideas, nuevos placeres, nuevos descubrimientos de nosotros mismos. Y ahí, cuanto más sepa de mí, capaz que mejor voy a poder pedirle a mi compañero, compañera, compañere, Mejor lo que conecto le con el guste a otro, cada uno, sí, pero mejor cómo conecto con hablar. el otro. Eso es, Por supuesto. es como cuando decíamos, si no te amas vos, ¿cómo amas al otro? ¿Y cómo te dejas amar? ¿Cómo hace el otro para llegar a vos si tenés una coraza dolorosa, no abierta, no participativa? Entonces yo creo que tenemos que invitarnos a que este cerebro, que es el órgano sexual más importante del cuerpo, a que nuestra piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, que nos animemos a ir por fuera de nuestros propios límites adquiridos, animarnos a preguntar, animarnos a sentir, saber que inclusive, nombré cerebro y recordé algo, inclusive el día de mañana podemos tener limitaciones, que por supuesto hoy no las tenemos, no las esperábamos, y que nos invitan a tener que dar vuelta a la página y volver a correr el límite. En algún momento un paciente que quedó repentinamente paralítico, amante de la sexualidad y de la genitalidad, ¿y ahora qué? Sí, claro, el cerebro, sí, toca la guitarra, decime todo lo que quieras, que el cerebro es el órgano sexual más importante. ¿Y yo qué hago con esto? Bueno, hay que correr el límite. No solo es el coitocentrismo, por supuesto, lo que brinda placer sexual genital, sino que hay que explorar el cuerpo, hay que explorar en el amplio sentido, los 5 sentidos tienen que estar al juego y al servicio del placer, y más allá del coito. Los aromas, a mí particularmente el aroma es algo que me despierta, tener ganas de acercarme a un otro, a olerlo, y no tiene nada que ver con la genitalidad, pero tiene que ver con esa cuestión con la de atracción del atracción, otro lado, gusto, de que te gusta, disfrute sí. y estar yo perfumada y observar al otro, quizás observarlo en el sentido que para mí sea estéticamente agradable, sí. tiene que ver con colores, no con formatos adquiridos, no importa, lo que para cada Eso es quien singular.
Exactamente. Lo que para cada quien sea lo más grato, habrá que explorarlo hoy, pero saber que también es dinámico. Lo que me gusta hoy no me gustó ayer y no me va a gustar Vamos mañana. cambiando, O afortunadamente, sí. pero Sí. abrirnos, saber que la vida es movimiento, que los gustos son movimientos, con lo cual, ¿cómo me puedo quedar ahí arraigado a una posición con respeto a todas las posiciones? Pero a una mirada religiosa que dijo Adán, Eva, prohibición, castración. ¿Cómo puedo quedarme en una idea de culto donde esta práctica tiene que ser así, asá y ya? ¿Cómo, si quiero y me cerró y me gusta y estoy convencido, me puedo quedar? Todo Donde es quieras. válido. Pero también Sí, puedo sí. invitarme a Abrirte preguntarme y a ver todos que hay esos una vida de lugares. otro lado, y hay luz por otros lados y poner quizás protagonismo en zonas Propio, protagonismo Claro. propio, esa luz que decís que puede ser o provenir de distintas fuentes, Sí, no totalmente. importa la mirada sesgada, ni de qué profesión, ni de quién te llegó, ni cómo lo investigaste, ni qué te gustó, ni qué te dijeron que te Hagamos tiene que algo gustar. distinto. No, yo Animémonos Total, al descubrimiento sí. propio. No nos gusta, volvemos atrás. ¿O no? O para el costado. Va al costado. Cari, un placer como siempre. Gracias, Vale. Infinitas Gracias. gracias. ¿Y dónde te encuentra la gente? Bueno, en la revista, en Instagram, Karina Spinelli. Un placer, Gracias, Vale. hermoso Gracias, fin de semana chicas, para vos. igualmente. Y explorarse más y a conocerse más y a disfrutar la vida, que la verdad, Sí. de algo estamos seguros que es una sola, al menos acá por lo menos. Con todos sus bemoles, es una así sola. Y hay que disfrutarla. Y es Tenemos un corta. solo cuerpo, ¿no? Un solo cuerpo. Sí. Y el cuerpo es todo. Todo eso. Absolutamente todo. Así que de ahí no podemos decir más nada. Gracias, Cari. Gracias un a vos, placer. Vale. Pequeño Gracias. cortecito y ya seguimos con más programa.